«Apártate, estúpida, vas a ensuciarme el traje». Con un tono de voz lleno de desprecio, Rodrigo Alvarado le propinó una patada seca a la mujer embarazada. La joven, que se llamaba Sofía, se desplomó de rodillas, con las manos protegiendo instintivamente su vientre. Las toallas blancas que llevaba en los brazos, destinadas a la cocina del exclusivo restaurante, se esparcieron por el impecable piso de mármol. El sonido sordo del impacto y el silencio que siguió fueron lo único que se escuchó por un momento. La escena, capturada por las cámaras de los teléfonos de los amigos de Rodrigo, se sintió tensa y brutal, una exhibición descarada de poder y arrogancia en un lugar público, sin ninguna consideración por la persona herida. Los amigos de Rodrigo se reían, grabando el incidente como si fuera un espectáculo para su entretenimiento, completamente ajenos a la crueldad de la situación. Sofía levantó la vista, sin una lágrima en sus ojos, pero con una serenidad que desarmó por completo la burla de Rodrigo. Su mirada, tranquila y firme, se clavó en la de él. «Mi esposo ya viene», le dijo. La frase de Sofía, susurrada con una calma inquietante, cayó como una bomba silenciosa. Su tranquilidad, en lugar de miedo o rabia, hizo que Rodrigo sintiera una inquietud que jamás había experimentado. Decenas de huéspedes y comensales del hotel, ubicados a la distancia, observaban la escena con una mezcla de indignación y curiosidad. Algunos murmuraban, susurrando entre ellos sobre la brutalidad del acto, pero nadie se atrevió a intervenir para ayudar a la joven. Era como si el miedo o la indiferencia los paralizara, convirtiéndolos en meros espectadores de un drama que se desarrollaba ante sus ojos. Otros, con una anticipación morbosa, sacaron sus teléfonos para grabar el video, ya imaginando los millones de visualizaciones que obtendrían en las redes sociales. Lentamente, con una dignidad que contrastaba brutalmente con la humillación que acababa de sufrir, Sofía se levantó, recogió una a una las toallas del suelo y se alejó caminando con calma, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas y una sensación de injusticia. Su mano derecha nunca dejó de proteger su vientre. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. 3 horas después, el video ya circulaba por todas las redes sociales, con títulos como «Hijo de millonario patea a embarazada en restaurante de lujo» y «La arrogancia de los ricos no tiene límites». La familia Alvarado, dueña de un imperio que abarcaba hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios en toda América Latina, había construido su fortuna durante más de 40 años. Carlos Alvarado, el padre de Rodrigo, controlaba un vasto imperio empresarial con una fortuna estimada en $200 millones y una influencia política que llegaba a las más altas esferas del gobierno. Rodrigo, por su parte, había crecido en ese mundo de minimum privilegios absolutos, sin tener que trabajar un solo día en su vida. Su única responsabilidad era gastar la fortuna de su familia en autos deportivos, viajes extravagantes y fiestas en yates privados. A sus 22 años ya había sido expulsado de 3 universidades por escándalos relacionados con drogas y violencia. Su hermana menor, Camila, de 19 años, seguía el mismo patrón de comportamiento, creyendo que su apellido les daba un pase libre para hacer lo que quisieran. Ambos hermanos veían a los empleados domésticos, camareros y cualquier trabajador de sus empresas como seres inferiores, objetos desechables que existían únicamente para servirlos. Sofía Hernández había llegado a trabajar en el restaurante La Perla Dorada apenas 2 meses antes, cuando su trabajo anterior en una clínica veterinaria ya no le permitía mantenerse de pie durante largas horas debido a su avanzado embarazo.
Desesperadamente necesitaba el dinero para cubrir los gastos de su hogar, ya que su esposo había tenido que viajar por trabajo y ella debía sostener a la familia hasta su regreso. Sofía era una mujer de 25 años, con estudios de enfermería, los cuales había tenido que abandonar por falta de recursos económicos. Su belleza natural no dependía de maquillaje costoso ni vestidos de diseñador. Tenía esa elegancia tranquila y resplandeciente de las personas que han enfrentado grandes dificultades sin perder la bondad en sus corazones. A las 11 de la noche, cuando Sofía llegó a su pequeño apartamento, encontró su teléfono saturado de mensajes. Amigos, vecinos e incluso desconocidos le enviaban capturas de pantalla del video viral. Mujer embarazada, agredida brutalmente por millonario en restaurante de lujo, decían los encabezados. Hijo de empresario, ataca a embarazada, rezaban otros. El video había alcanzado 2 millones de reproducciones en solo 3 horas. Los comentarios se multiplicaban por miles, expresando indignación, rabia y peticiones de justicia. Algunos usuarios ya habían identificado a Rodrigo Alvarado y comenzaban a difundir información sobre toda la familia. Sofía, con el corazón encogido, apagó el teléfono y se sentó en su cama, acariciando su vientre con una ternura infinita, sintiendo las pequeñas patadas de su bebé. «No te preocupes, mi amor», susurró para sí misma, «todo va a estar bien». Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que la tormenta apenas comenzaba. En la mansión de los Alvarado, en el otro extremo de la ciudad, Carlos recibía llamada tras llamada de asesores de imagen, abogados y socios comerciales. La crisis se expandía como un incendio forestal. Los medios de comunicación ya habían tomado la historia y era solo cuestión de horas para que estuviera en todos los noticieros del país. Rodrigo, ajeno a la magnitud del desastre que había provocado, dormía plácidamente en su habitación de 500 metros cuadrados. El sol no había terminado de salir cuando el teléfono de Carlos Alvarado comenzó a sonar sin parar. «Señor Alvarado, necesitamos hablar urgentemente», dijo Miguel Solís, el director de Relaciones Públicas de la empresa, con la voz tensa. «El video de su hijo ya tiene 8 millones de reproducciones. Es tendencia mundial en todas las plataformas». Carlos se incorporó en su cama king size, aún sin poder dimensionar la catástrofe. A través de los enormes ventanales de su ático podía ver la ciudad que él mismo había ayudado a construir con sus centros comerciales y torres de apartamentos. «Disculpe, ¿de qué video habla?», preguntó confundido. «Encienda las noticias, señor, cualquier canal». Con el control remoto en mano, Carlos encendió el televisor de 75 pulgadas. El primer canal mostraba el video en cámara lenta, con su hijo pateando a una mujer embarazada en el restaurante más exclusivo de la ciudad. El segundo canal tenía a 3 analistas debatiendo el caso como un símbolo de la desigualdad social, y el tercero mostraba protestas espontáneas frente a las oficinas corporativas de su empresa. «Dios mío», murmuró Carlos, mientras su teléfono no dejaba de sonar, con socios comerciales cancelando contratos, inversionistas retirando fondos y empleados de alto nivel renunciando por diferencias éticas irreconciliables. A las 7 de la mañana, más de 20 empleados administrativos ya habían presentado su renuncia, y los trabajadores del servicio doméstico ni siquiera se habían presentado a trabajar. Los noticieros matutinos abrían con la historia, mostrando entrevistas con expertos en derechos humanos y organizaciones de protección a la mujer. Rodrigo despertó con los gritos de su padre. «Rodrigo, baja inmediatamente». Cuando llegó al estudio, encontró a su padre caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Las pantallas del estudio mostraban gráficos de la caída en el precio de las acciones de la empresa.
En solo 6 horas habían perdido el 30% de su valor en la bolsa. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, rugió Carlos furioso. 40 años de trabajo destruidos en una noche. Rodrigo, sin entender la gravedad de la situación, respondió: «Papá, solo fue una empleada molesta. La gente se olvidará en una semana». Carlos se acercó a su hijo y por primera vez en 22 años le gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Esa empleada molesta nos está costando $50 millones». En ese instante, la puerta del estudio se abrió y entró Miguel Solís, acompañado de un hombre mayor de unos 60 años, vestido con un traje impecable, pero sin marcas ostentosas. Su presencia comandaba un respeto inmediato. «Carlos, te presento al abogado Montero», dijo Miguel con nerviosismo evidente. «Representa a la señora agredida». El abogado Montero tenía una mirada que parecía leer los pensamientos. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos grises transmitían una inteligencia implacable. «Señor Alvarado», dijo con voz calmada, pero firme, «vengo a presentarle una propuesta que puede salvar lo que queda de su reputación». «¿Cuánto quiere?», preguntó Carlos, yendo directo al punto, esperando una suma exorbitante. Sin embargo, la respuesta del abogado fue inesperada. «No se trata de dinero. Mi clienta no está interesada en una compensación económica». Rodrigo soltó una risa sarcástica, incrédulo. «¿Entonces qué quiere? ¿Disculpas públicas? ¿Una fundación benéfica con su nombre?». El abogado Montero lo miró con la misma expresión que usaría para observar un insecto particularmente desagradable. «Ella quiere justicia real, justicia transformadora». Abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta con documentos. Su hijo trabajará como voluntario en el Hospital Comunitario San Juan durante los próximos 2 meses, específicamente en la sala de maternidad, ayudando a mujeres embarazadas de bajos recursos. Sin privilegios, sin excusas, sin faltas. Cumplirá un horario completo, como cualquier otro empleado, haciendo las tareas más básicas y humillantes si es necesario. «¡Eso es ridículo!», gritó Rodrigo indignado. «Yo no voy a limpiar pisos ni a cambiar sábanas sucias». La arrogancia y el desprecio en su voz eran evidentes. «La alternativa», continuó Montero sin inmutarse, «es enfrentar una demanda por agresión física, lesiones dolosas, daño psicológico y discriminación social. Los abogados han calculado que las compensaciones podrían ascender a $120 millones, más los costos legales y el daño a la imagen de su empresa, que ya es irreversible. Su hijo no solo sería el villano de la historia, sino que también sería el responsable de la quiebra de la empresa que su familia ha construido durante décadas. Y créame, no hay un precio que pueda pagar para recuperar la reputación que han perdido. Este caso será un precedente y un símbolo para la justicia social en todo el país. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar la cifra. La situación era mucho peor de lo que había imaginado, y el abogado Montero estaba dispuesto a destruir a su familia y su imperio si no aceptaban. «Además», agregó Montero, «mi clienta ha establecido una condición no negociable. El servicio social terminará únicamente cuando nazca su bebé. Hasta ese momento, su hijo deberá cumplir religiosamente con su trabajo en el hospital, demostrando un compromiso genuino. Este no es un castigo temporal, sino un proceso de transformación, una forma de que él se enfrente a la realidad que ha ignorado toda su vida». «¿Y si acepto esto, el caso se cierra?», preguntó Carlos desesperado. «Si su hijo demuestra un cambio genuino y cumple completamente con las condiciones, mi clienta considerará no proceder legalmente. Esto es su única oportunidad para redimirse y evitar una catástrofe total».
El mundo está observando, señor Alvarado, y la decisión que tome ahora determinará el futuro de su familia. Rodrigo miraba la escena como si fuera una pesadilla, incapaz de creer que su padre estuviera considerando seriamente esa propuesta. Papá, no puedes estar considerando esto en serio. Es una humillación. Carlos, sin embargo, observó las pantallas que seguían mostrando la caída de sus acciones, las protestas en la calle y los contratos cancelados. Acepto, dijo con la voz quebrada, y por primera vez en su vida, Rodrigo Alvarado tendría que trabajar. Su mundo de privilegios se había desmoronado en cuestión de horas y ahora estaba a punto de enfrentarse a una realidad que no conocía, una realidad que lo pondría cara a cara con las consecuencias de sus acciones, sin la protección de su apellido o de su dinero. El hospital comunitario San Juan olía a desinfectante y a sufrimiento humano. Era un olor desconocido y desagradable para Rodrigo. Llegó el primer día con su último modelo de BMW, estacionándolo en el área destinada a los médicos, como si esperara el mismo trato de siempre. Sin embargo, la realidad lo golpeó en la cara. Los guardias de seguridad se acercaron inmediatamente con una expresión de firmeza en sus rostros. «Oiga, joven, ese espacio es solo para el personal médico», le dijo uno de ellos. Rodrigo, intentando usar su influencia, mintió. «Soy personal médico», dijo, mostrando la carta del abogado Montero que lo acreditaba como voluntario. «Los voluntarios se estacionan en la calle», respondió el guardia sin inmutarse. Esa fue la primera humillación, un pequeño pero significativo golpe a su ego que marcó el inicio de su nueva realidad. La jefa de enfermeras, Marta Contreras, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia hospitalaria, lo recibió. Ella había visto nacer a cientos de bebés, había consolado a madres que perdían a sus hijos y había trabajado turnos de 24 horas seguidas. No tenía paciencia para niños ricos jugando a ser voluntarios. «Así que tú eres el famoso Rodrigo Alvarado», le dijo, mientras le entregaba un uniforme verde deslavado que le quedaba grande. «Aquí no existen apellidos, aquí solo existe el trabajo». Le asignó las tareas más básicas y humillantes: limpiar pisos, cambiar sábanas, llevar comida a las pacientes y vaciar basureros. El primer día, Rodrigo se negó a limpiar un baño. «Yo no toco eso», dijo con asco. «Entonces vete a tu casa», respondió Marta sin titubear. «Pero ten claro que si no cumples aquí, mañana estarás en una corte enfrentando una demanda millonaria. Aquí no hay trato especial para nadie. O trabajas como un voluntario real, o te vas a enfrentar a las consecuencias que tu arrogancia provocó». Rodrigo, con la amenaza de la demanda de $120 millones colgando sobre su cabeza, limpió el baño. Sus manos, acostumbradas únicamente a sostener copas de champán y volantes de autos deportivos, se llenaron de ampollas por la fricción de los químicos de limpieza. Su espalda dolía por agacharse constantemente y sus pies se hincharon por estar de pie durante 8 horas diarias. Las otras enfermeras lo trataban con una frialdad profesional. Los médicos lo ignoraban por completo y las pacientes lo miraban con curiosidad, algunas reconociendo su rostro de las noticias. Durante la primera semana, Rodrigo intentó usar su influencia para obtener privilegios. «¿Sabe quién soy yo?», le dijo a un médico interno que le había pedido que llevara unas muestras al laboratorio. «Sí, sé quién eres», respondió el médico. «Eres el voluntario que va a llevar estas muestras al laboratorio inmediatamente. Aquí tus privilegios no significan nada». Lamentó. Segunda semana. Rodrigo trató de convencer a su padre para que terminara con esa farsa. «Papá, esto es inhumano», le dijo al teléfono con una voz llena de queja. «Estoy trabajando como una sirvienta». La respuesta de su padre fue contundente. «Estás trabajando como cualquier persona normal.
y vas a continuar hasta que nazca el bebé de esa mujer. Si no te gusta, puedes ir a la corte y enfrentarte a la demanda. Te lo advertí, Rodrigo. Las consecuencias de tus acciones son tu responsabilidad. Y esta es la única forma de enmendarlas. Carlos no estaba bromeando. Estaba tan desesperado como él por resolver el problema, pero sabía que la única forma de hacerlo era a través del castigo que le habían impuesto, porque era un castigo que no solo le afectaría a él, sino también a la reputación y a la empresa de su familia. Él mismo estaba sufriendo por las acciones de su hijo, y la única forma de parar las cancelaciones de contratos y la caída de las acciones era si su hijo se redimía y la demandante retiraba los cargos, y eso solo iba a pasar si él cumplía con la condición impuesta. Fue durante la tercera semana cuando Rodrigo vio a Sofía por primera vez desde la noche del restaurante. Ella llegó para un control prenatal rutinario, vestida con un sencillo vestido de maternidad y zapatos cómodos. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje ostentoso, pero tenía esa belleza natural que no necesita adornos para brillar. Cuando sus ojos se encontraron en el pasillo del hospital, Sofía lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había odio en su mirada, lo cual desconcertó profundamente a Rodrigo. Él esperaba rabia, resentimiento, desprecio, pero solo vio una calma inquebrantable que lo hizo sentir aún más pequeño. «Señora Hernández», la saludó una enfermera. «Pase por aquí, por favor». Rodrigo la observó mientras caminaba hacia el consultorio, protegiendo instintivamente su vientre con las manos, el mismo vientre que él había puesto en peligro con su patada. Por primera vez en su vida sintió algo extraño en el pecho, una sensación incómoda que no lograba identificar. Era una punzada de culpa, un sentimiento que le era completamente ajeno. Durante los días siguientes, Rodrigo comenzó a prestar atención a las historias de las otras pacientes, algo que nunca habría hecho en su vida anterior. Conoció a María, de 16 años, embarazada y abandonada por su novio, a Carmen, con 4 hijos, cuyo esposo había emigrado a Estados Unidos, y a Rosa, una madre soltera que trabajaba 12 horas diarias como empleada doméstica para costear los gastos de su embarazo. Eran mujeres que luchaban con una dignidad asombrosa, que protegían a sus bebés con una ferocidad inmensa y que encontraban fortaleza en la adversidad. Sus historias eran un reflejo crudo de la realidad, un mundo que Rodrigo jamás había conocido y que ahora le tocaba de cerca, haciéndole cuestionarse su propia existencia. Una tarde, mientras limpiaba el área de descanso de las enfermeras, Rodrigo encontró unos guantes de látex nuevos sobre su escritorio temporal. No había ninguna nota, pero supo instintivamente quién los había dejado. Sofía había notado que sus manos se agrietaban por los químicos de limpieza. Esa noche, Rodrigo se quedó despierto pensando en ese pequeño gesto. Nadie en su vida había tenido esa clase de consideración hacia él. Sus padres le compraban autos, le pagaban viajes, le daban dinero, pero nadie se había fijado en sus manos, agrietadas. Nadie se había preocupado por su bienestar, solo por su apariencia y la imagen de la familia. Fue un acto de bondad simple pero tan profundo que lo conmovió. Por primera vez en su vida, Rodrigo se sintió visto y valorado como un ser humano, no como el hijo de Carlos Alvarado. Se dio cuenta de que ese simple gesto valía mucho más que cualquier regalo ostentoso que había recibido en su vida, porque era un regalo genuino, desinteresado y que venía de una persona que había lastimado, pero que a pesar de ello le había perdonado. Era un perdón que no venía con palabras, sino con un acto. Al día siguiente, mientras organizaba las historias clínicas, observó a Sofía en la sala de espera. Ella acariciaba su vientre con movimientos circulares, susurrándole palabras que no podía escuchar desde la distancia. Su rostro resplandecía con esa luz especial
que tienen las mujeres embarazadas cuando hablan con el bebé que llevan dentro. Era un momento de pura intimidad y amor. Por primera vez en su vida, Rodrigo Alvarado sintió una culpa real. Vio la belleza de la vida que había estado a punto de arrebatar con su arrogancia y se preguntó qué clase de persona había sido hasta ese momento. La revelación fue como un golpe en el estómago. Se dio cuenta de que había sido un ser humano vacío, que había confundido la riqueza material con la riqueza del alma. Todo lo que él consideraba importante hasta ese momento, el dinero, el poder, el estatus, se sintió hueco y sin sentido. Por primera vez en su vida, se sintió avergonzado de quién era. La arrogancia y el desprecio que lo habían caracterizado se desmoronaron, dejando un vacío que ahora se llenaba con la culpa y la vergüenza. El proceso de redención había comenzado. La reunión se convocó en la oficina principal de Carlos Alvarado, en el piso 42 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica que hacía sentir a las personas como si dominaran el mundo entero. Pero esa tarde, Carlos no se sentía poderoso. Montero llegó acompañado de Sofía, quien a los 8 meses de embarazo caminaba con la gracia pausada de las mujeres en las últimas etapas de gestación. Llevaba un vestido azul marino sencillo, pero elegante, y su presencia llenaba la oficina con una dignidad tranquila que contrastaba con la ostentación del lugar. «Señor Alvarado», comenzó Montero, «es momento de revelar toda la verdad». Carlos frunció el ceño. «¿Qué verdad? Pensé que este asunto estaba relacionado únicamente con la demanda». «Está relacionado con algo mucho más profundo», respondió Montero, abriendo su maletín. Sacó una serie de fotografías y documentos que extendió sobre la mesa de mármol italiano. La primera fotografía mostraba a un hombre de unos 45 años, vestido con uniforme militar. Tenía los mismos ojos grises de Carlos, la misma estructura facial fuerte, pero su expresión transmitía una nobleza que Carlos había perdido hacía décadas. «Carlos, te presento oficialmente a tu cuñada, Sofía Hernández de Alvarado». El silencio invadió la oficina como una avalancha. «Sofía está casada con tu hermano mayor, Santiago Alvarado, el hermano que rompió relaciones contigo hace 15 años por tu forma de tratar a los empleados y trabajadores». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Santiago», murmuró. «Santiago está muerto. Murió en esa misión militar en Colombia». «Santiago está vivo», interrumpió Sofía con voz firme. «Estuvo en misiones clasificadas durante 12 años y no podíamos comunicarnos con la familia por razones de seguridad nacional». Montero continuó colocando documentos sobre la mesa. «Hace un año, Santiago se retiró del ejército con honores. Se casó con Sofía hace 8 meses. Cuando decidieron regresar para reconectarse con la familia, Santiago se enteró del incidente en el restaurante. Carlos tomó una de las fotografías que mostraba a Santiago y Sofía el día de su boda. «¿Por qué no me contactó directamente?», preguntó Carlos con la voz quebrada. «Porque quería ver qué clase de personas se habían convertido ustedes», respondió Sofía. «Santiago me pidió que trabajara en el restaurante durante algunas semanas para observar cómo la familia Alvarado trataba a las personas humildes». La revelación cayó como un martillo. «Todo fue una prueba», continuó Sofía. «Santiago quería saber si había alguna posibilidad de reconciliación familiar». Carlos se dejó caer en su silla ejecutiva, sintiendo una vergüenza profunda. «Y mi hijo, te pateó». Sofía lo miró con una expresión de dolor. «Tu hijo pateó a la esposa embarazada de su tío, a su futura prima o primo, a la mujer que su tío ama más que a su propia vida». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró un hombre que Carlos no había visto en 15 años, pero que reconoció inmediatamente.
Santiago Alvarado tenía 45 años, pero se conservaba en excelente estado físico. Su porte militar era evidente en cada movimiento, pero sus ojos mostraban una sabiduría y una bondad que Carlos envidiaba. «Hola, hermano», dijo Santiago con voz calmada. Carlos se levantó lentamente. Los dos hermanos se observaron durante largos segundos, viendo en el rostro del otro el paso del tiempo y las decisiones que los habían alejado. «Santiago, creía que habías muerto. Para ti estaba muerto. Desde el día que vi cómo trataste a María, la empleada doméstica que trabajó en casa de nuestros padres durante 20 años. ¿Recuerdas? La despediste sin pensión ni indemnización cuando se enfermó de cáncer». Carlos cerró los ojos. Ese recuerdo lo había perseguido por años. Eso fue un error. Fue una decisión que mostró quién eras realmente, respondió Santiago. Por eso me alejé, por eso rompí todo contacto. Se acercó a Sofía y colocó su mano protectivamente sobre su vientre. Cuando Sofía me contó lo que pasó en el restaurante, mi primer impulso fue venir aquí y enfrentar a tu hijo como se enfrenta a los cobardes que agreden a mujeres embarazadas. Pero mi esposa me convenció de darle una oportunidad, de ver si había algo rescatable en él. Ella cree que el perdón es más poderoso que la venganza. Santiago se dirigió hacia la ventana, observando la ciudad. Durante estas semanas he estado observando a Rodrigo en el hospital. Recibo reportes cada día. Sé que al principio se resistió, sé que trató de usar influencias, sé que se quejó y protestó. Hizo una pausa, sin apartar la vista de la ciudad. Pero también sé que ayer ayudó a una madre adolescente a llenar los formularios del hospital. Sé que hace 3 días se quedó hasta tarde ayudando a limpiar después de una emergencia. Sé que ha empezado a tratar a las enfermeras con respeto. Se volvió hacia Carlos. Mi sobrino está cambiando. La pregunta es, ¿será un cambio genuino o solo una actuación para salir del problema? Sofía se incorporó con la gracia pausada de las mujeres embarazadas. Por eso queremos hacer una última prueba, dijo. En 2 semanas nacerá nuestro bebé. Queremos que Rodrigo esté presente en el parto, que vea nacer a la criatura que puso en peligro, que entienda realmente la magnitud de lo que hizo, que se dé cuenta de que sus acciones pudieron haber tenido consecuencias fatales, que la vida de un ser humano, especialmente de un bebé, es más valiosa que cualquier cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Él necesita ver el milagro de la vida para entender la gravedad de su acto. Y después de eso, agregó Santiago, decidiremos si existe alguna posibilidad de reconciliación familiar. Carlos miró a su hermano mayor con una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Y si Rodrigo no cambia realmente? Entonces habré confirmado que la familia Alvarado no tiene redención posible y nos iremos para siempre. No queremos que nuestro hijo crezca en un ambiente donde la arrogancia y la falta de empatía son la norma. Queremos que él se rodee de personas que entiendan el valor del respeto, el trabajo duro y la humildad. No puedo exponerme de nuevo a que mi hijo sufra lo mismo que yo sufrí en su momento, por el trato que mi propia familia le daba a las personas que nos servían. Por eso la prueba es tan importante. No se trata solo de perdonar, sino de asegurarse de que el cambio sea real y duradero. No voy a sacrificar la felicidad de mi familia por una reconciliación forzada que no va a funcionar. Cuando salieron de la oficina, Carlos se quedó solo frente a los ventanales panorámicos, viendo la ciudad que había ayudado a construir con dinero, pero sin corazón. Por primera vez en décadas, sintió un miedo real, no a perder su fortuna, sino a perder algo que no podía comprar, la posibilidad de recuperar a su hermano, el único miembro de su familia que alguna vez lo había desafiado a ser una mejor persona. La vida
Le estaba dando una segunda oportunidad para redimirse, no solo por su hijo, sino también por él mismo, y esta vez no la iba a desperdiciar. La sexta semana de Rodrigo en el hospital comenzó de manera diferente. Había llegado temprano, antes incluso que las enfermeras del turno matutino. Sus manos, ahora callosas por el trabajo, preparaban con cuidado los suministros para el día. Ya no se quejaba del uniforme deslavado, ni del olor a desinfectante que se había vuelto familiar. Lo había aceptado, se había rendido. La arrogancia de antes se había desvanecido, dejando un vacío que se llenaba con el trabajo duro y la humildad. Esa mañana llegó una emergencia. Una mujer de 18 años, llamada Andrea, en trabajo de parto prematuro. Había llegado sola, sin dinero para los gastos médicos, aterrorizada y llorando. «No tengo cómo pagar», repetía entre sollozos. «Mi novio me abandonó cuando supo del embarazo. Mi familia me echó de la casa». El doctor Mendoza, un hombre de 50 años conocido por su mal carácter, se acercó con impaciencia. «Si no puede pagar, váyase al hospital público. Aquí no hacemos caridad». Rodrigo observaba la escena desde el pasillo y algo dentro de él se encendió como un resorte. No podía dejar que esa mujer fuera tratada de la misma manera que él había tratado a Sofía, como un objeto desechable. Se acercó al doctor con determinación. «Yo me hago cargo de los gastos de Andrea», dijo con firmeza. El doctor lo miró con sorpresa. «¿Tú? ¿Un voluntario va a pagar los gastos médicos de una desconocida?» «Sí», respondió Rodrigo sin dudar. «Y si tiene algún problema con eso, puede hablar con la administración del hospital». Era la primera vez que Rodrigo usaba su influencia familiar para ayudar a alguien más, no para beneficiarse a sí mismo. Andrea lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerte», le dijo. «No me agradezcas nada», respondió él. «Solo concéntrate en que tu bebé nazca sano». Durante las siguientes horas, Rodrigo se quedó acompañando a Andrea durante el trabajo de parto. Le sostuvo la mano cuando las contracciones se intensificaron, le llevó agua cuando tenía sed y le habló con palabras de ánimo cuando el miedo amenazaba con consumirla. Cuando nació el bebé, un niño sano de 6 libras y 3 onzas, Rodrigo sintió una emoción que nunca había experimentado. Ver esa pequeña vida que había ayudado a proteger lo llenó de una satisfacción más profunda que cualquier auto deportivo o viaje de lujo. «¿Cómo vas a llamarlo?», le preguntó a Andrea mientras ella acunaba al recién nacido. «Andrés», respondió ella, «como el ángel que me ayudó cuando más lo necesitaba». Rodrigo se alejó de la habitación con los ojos húmedos. En el pasillo se encontró con Marta Contreras, la jefa de enfermeras, que lo había tratado con dureza durante las primeras semanas. «Hiciste algo bueno hoy, muchacho», le dijo con una sonrisa que no había mostrado antes. «Ese bebé tiene posibilidades de vivir gracias a ti». «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», respondió Rodrigo con humildad. «No, Rodrigo, no cualquier persona», dijo Marta. «Durante mis 30 años aquí he visto muchas personas con dinero que nunca movieron un dedo para ayudar a nadie. Lo que hiciste hoy demuestra que el cambio que estás experimentando es genuino y que no lo estás haciendo solo por la demanda. No te creas un héroe, pero tampoco te menosprecies. Lo que hiciste hoy valió más que todos los millones que tu padre tiene en el banco». Esa tarde, mientras Rodrigo organizaba las historias clínicas, llegó Sofía para su último control antes del parto. Su vientre estaba en su punto máximo y caminaba con la lentitud propia de las últimas semanas de embarazo. Cuando pasó por el escritorio donde él trabajaba, se detuvo. «Supe lo que hiciste hoy con Andrea», le dijo con voz suave. Rodrigo levantó la vista, esperando encontrar sarcasmo o desconfianza. En cambio, encontró algo parecido a la aprobación. «Ella necesitaba ayuda», dijo él. «Sí, la necesitaba y tú se la diste sin esperar nada a cambio. Fue un acto de bondad desinteresado.
Eso es algo que nunca antes habías hecho. Sofía se quedó de pie junto al escritorio, acariciando su vientre con movimientos circulares. Quiero que sepas algo, Rodrigo. Durante estas semanas te he estado observando. Al principio esperaba que fuera solo una actuación temporal, pero he visto cómo tratas a las pacientes, he visto cómo te quedas después de tu horario cuando hay emergencias, he visto cómo miras a los bebés recién nacidos como si fuera la primera vez que entiendes lo que significa la vida. El cambio que estás teniendo es real, y eso es lo que mi esposo y yo queríamos. No queríamos tu dinero, queríamos tu redención. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Sofía, lo que te hice esa noche, no puedo perdonar lo que hiciste, lo interrumpió ella con firmeza. Esa patada pudo haber matado a mi bebé, pudo haberme matado a mí. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Pero sí puedo confiar en lo que estás empezando a hacer, continuó. Y eso es más importante que el perdón. La redención es un proceso, y tú estás en el camino correcto. Mi esposo y yo estamos orgullosos del hombre en el que te estás convirtiendo. Ahora el resto de la historia está en tus manos. Demuéstrale al mundo que la gente puede cambiar si de verdad lo quiere. Se alejó hacia el consultorio, dejando a Rodrigo con esas palabras que resonarían en su mente durante días. 3 días después, a las 2 de la madrugada, sonó la alarma de emergencia en el hospital. Sofía había llegado en trabajo de parto. Rodrigo estaba terminando su turno nocturno cuando vio a Santiago corriendo por los pasillos, cargando a su esposa en brazos. La expresión de preocupación en el rostro del exmilitar era la de un hombre que había enfrentado balas enemigas, pero que nunca había visto algo tan aterrador como ver sufrir a la mujer que amaba. ¿Dónde está el doctor?, gritaba Santiago desesperado. Mi esposa está sangrando. El doctor de guardia apareció inmediatamente, seguido por un equipo de enfermeras. Rodrigo observaba desde la distancia, sintiéndose inútil, pero incapaz de alejarse. Es una complicación menor, explicó el doctor después de examinar a Sofía. El bebé viene en posición incorrecta, pero podemos manejarlo. Necesitamos prepararla para cirugía de emergencia. Durante las siguientes 2 horas, Santiago caminó por los pasillos como un león enjaulado. Sus manos temblaban ligeramente, la única señal externa de su terror interno. Rodrigo se acercó después de 1 hora de observarlo sufrir. Señor, tío, se corrigió. ¿Puedo acompañarlo? Santiago lo miró con sorpresa. No tienes que hacer esto. Rodrigo. Sí tengo que hacerlo, respondió él. Esa mujer, su bebé, yo los puse en peligro una vez. Necesito estar aquí hasta saber que están bien. Esta noche no soy el hijo de un millonario. Soy un ser humano que cometió un error grave y quiere enmendarlo. Quiero estar aquí como un miembro de tu familia. Quiero estar aquí como el sobrino que quiere conocer a su primo. Quiero estar aquí como el hombre que quiere asegurarse de que el bebé que casi mata nazca sano y salvo. Los 2 hombres se sentaron en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera y el silencio se extendió entre ellos, cargado de 15 años de distancia familiar y 6 semanas de transformación. Cuando eras niño, comenzó Santiago de repente, solías seguirme a todas partes. Decías que querías ser militar como yo. Recuerdo que me preguntabas todo el tiempo qué se sentía servir a la patria y yo te decía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el honor y el servicio. Pero mi hermano me alejó de esa vida y de ustedes. Fue triste, pero era lo correcto. No podía ver a mi familia arruinar sus vidas. Por eso me alejé, por eso rompí todo contacto. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. En el ejército aprendí que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a sacrificar por otros. Por eso te pregunté si estabas dispuesto a sacrificar tu comodidad por estas mujeres, porque sabía que era la única forma de que tu alma se redimiera.
Y lo estás haciendo. Por primera vez en tu vida estás sacrificando algo para ayudar a alguien. Eso me hace creer que mi hermano no lo está haciendo solo por la presión de la empresa. Me hace creer que el cambio es real, que el trabajo social está dando sus frutos, que estás aprendiendo a valorar lo que no se puede comprar con dinero. En ese momento salió el doctor, aún con la mascarilla quirúrgica colgando del cuello. Señor Alvarado, tiene usted un hijo hermoso y saludable. Su esposa está perfectamente bien. Santiago se dejó caer en la silla, liberando toda la tensión acumulada en un suspiro profundo. ¿Puedo verlos? Por supuesto. Están en la habitación 304. Cuando se dirigían hacia la habitación, Santiago se detuvo. Rodrigo, quiero que conozcas a tu primo. Entraron juntos a la habitación donde Sofía, aunque agotada, resplandecía con esa luz especial de las madres recién paridas. En sus brazos tenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul. «Santiago», susurró Sofía, «mira qué hermoso es». Santiago se acercó a la cama y besó la frente de su esposa con una ternura que hizo que Rodrigo sintiera una punzada de envidia. Nunca había visto amor tan puro y protector. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Santiago. «Gabriel», respondió Sofía, «como el arcángel que protege a las familias». Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, observando la escena. Ese bebé que ahora dormía plácidamente en brazos de su madre había estado en peligro, mortal por su culpa. Esa mujer que irradiaba felicidad maternal había sufrido humillación y terror por su arrogancia. El peso de sus acciones se hizo insoportable. «Rodrigo», lo llamó Sofía, «acércate». Él se aproximó lentamente, como si fuera tierra sagrada. «¿Quieres cargarlo?». «Yo no sé si deba», respondió él, con la voz quebrada. «Quiero que lo hagas», insistió ella. «Quiero que sientas el peso de la vida que ayudaste a proteger durante estas semanas. Quiero que te des cuenta de que la vida de un ser humano es invaluable. Quiero que recuerdes este momento y que sepas que el perdón es posible, pero solo cuando la redención es genuina». Con manos temblorosas, Rodrigo tomó al bebé Gabriel en sus brazos. El niño era tan pequeño, tan frágil, tan perfectamente formado. Sus pequeños dedos se cerraron instintivamente alrededor del dedo índice de Rodrigo. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro del joven Alvarado. Toda la arrogancia, todo el desprecio, toda la frialdad que había caracterizado sus 22 años de vida se desmoronaron como castillos de arena. Comenzó a llorar, pero no era el llanto manipulador de un niño rico que no conseguía lo que quería. Era el llanto profundo y liberador de un hombre que finalmente entendía la magnitud de sus errores y la belleza de la redención. «Lo siento», susurró, mirando alternadamente al bebé, a Sofía y a Santiago. «Lo siento muchísimo». «Lo sabemos», respondió Santiago, colocando una mano en el hombro de su sobrino. «Y ahora que lo sientes realmente, podemos empezar a ser una familia otra vez. Esta es tu segunda oportunidad, Rodrigo. No la desperdicies. No te olvides de la lección que acabas de aprender. No te olvides de la persona que eras y de la persona en la que te has convertido. No dejes que el dinero y el poder te vuelvan a cegar. Ahora tienes un corazón nuevo y con ese corazón puedes hacer cosas buenas». Afuera, el amanecer pintaba el cielo de colores dorados, como si el mundo entero celebrara el nacimiento de Gabriel y el renacimiento de Rodrigo. La vida les había dado una segunda oportunidad y esta vez iban a aprovecharla. 5 años después, el jardín de la casa familiar de los Alvarado había cambiado completamente. Donde antes había estatuas de mármol ostentosas, ahora crecían árboles frutales que los niños del vecindario podían disfrutar. Donde antes había césped perfectamente cortado que nadie podía pisar, ahora había un parque infantil donde Gabriel y otros niños jugaban todas las tardes.
Rodrigo, ahora de 27 años, empujaba suavemente el columpio, donde su primo Gabriel reía con la alegría pura de sus 5 años. El niño había heredado los ojos grises de la familia Alvarado, pero tenía la sonrisa bondadosa de su madre. «Tío Rodrigo, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando trabajabas en el hospital?», preguntó Gabriel con esa curiosidad infinita de los niños. «¿Otra vez? Ya te la he contado 1000 veces», respondió Rodrigo, sonriendo. «Pero me gusta», dijo Gabriel. «Sobre todo la parte donde ayudaste a nacer al bebé de Andrea». Rodrigo sonrió. Andrea y su hijo Andrés, ahora de 5 años también, se habían convertido en parte de la familia extendida. Andrés estudiaba en la escuela privada, que los Alvarado habían convertido en una institución con becas completas para niños de bajos recursos. «Está bien, pero después tienes que ayudarme a preparar la cena», dijo Rodrigo. Desde la terraza de la casa, Sofía observaba la escena mientras acariciaba su vientre. Estaba embarazada nuevamente, esperando una niña que se llamaría Esperanza. Esta vez, Rodrigo había sido el primero en ofrecerse para ayudar con todo lo que necesitara durante el embarazo. Él se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no era el niño mimado y arrogante, sino un hombre responsable y amoroso. Santiago se acercó por detrás y la abrazó, colocando sus manos sobre las de ella. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En lo extraña que es la vida», respondió ella. «Hace 5 años, jamás habría imaginado que tendríamos esta familia tan hermosa, ni que mi cuñado se convertiría en la persona que es ahora. La vida es una ironía, ¿verdad? Un acto de violencia, una patada llena de desprecio, nos trajo a la familia que siempre quise tener y me enseñó que la redención es posible, incluso para las personas que parecen no tener remedio». Carlos Alvarado había tomado jubilación anticipada después de la transformación de su hijo. Ya no dirigía el imperio empresarial con puño de hierro. En su lugar, había establecido una fundación que ofrecía trabajo digno y seguro médico a madres solteras. Pasaba sus días enseñando a Gabriel a pescar en el pequeño estanque que había mandado construir en el jardín. Camila, la hermana menor de Rodrigo, también había experimentado su propia transformación. Ahora dirigía un centro de acogida para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, inspirada por el cambio que había visto en su hermano. «Papá, ¿puedo quedarme a cenar?», preguntó Rodrigo, acercándose a la terraza con Gabriel de la mano. «Esta es tu casa, hijo. Siempre puedes quedarte». Pero ambos sabían que Rodrigo tenía su propio apartamento cerca del hospital, donde ahora trabajaba como coordinador de voluntariado. Había terminado sus estudios de enfermería y se especializaba en cuidados neonatales. Su trabajo era ayudar a que otros jóvenes privilegiados descubrieran el valor del servicio social. Mientras preparaban la cena juntos, Gabriel contaba animadamente sobre su día en el jardín infantil. Había heredado la facilidad para hacer amigos de su madre y la determinación silenciosa de su padre. «Tío Rodrigo, ¿es verdad que antes eras malo?», preguntó de repente con esa brutalidad honesta de los niños. Rodrigo dejó de cortar verduras y se agachó para quedar a la altura de su primo. «Sí, Gabriel, antes era muy malo. Lastimé a tu mamá cuando estaba embarazada de ti, pero ya no eres malo», dijo el niño. «Trato de ser bueno todos los días», respondió Rodrigo. «A veces es fácil, a veces es difícil, pero tú me ayudas a recordar por qué vale la pena intentarlo». Gabriel reflexionó por un momento con la seriedad de los niños sabios. «Mamá dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren, y dice que tú cambiaste porque aprendiste a amar. Yo te amo, tío Rodrigo, y por eso eres bueno ahora». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Después de 5 años, las palabras de Gabriel todavía podían conmoverlo hasta las lágrimas. «Te amo más que a mi propia vida, Gabriel», respondió él. «Entonces, por eso eres bueno ahora», dijo el niño.
La cena transcurrió entre risas, anécdotas del trabajo y planes para el fin de semana. Santiago contaba historias de sus días militares, editadas para audiencia infantil. Sofía describía los avances en el centro de acogida. Carlos escuchaba con atención, participando cuando podía aportar algo útil. La familia estaba completa y la cena, llena de amor y risas, se sintió como la culminación de un largo viaje. Cuando llegó la hora de acostar a Gabriel, toda la familia participó en el ritual. Rodrigo le leyó un cuento. Santiago le enseñó una canción de cuna militar. Sofía le dio el beso de buenas noches y Carlos le prometió llevarlo a pescar al día siguiente. «Buenas noches, familia», susurró Gabriel antes de cerrar los ojos. Mientras los adultos se quedaron en la terraza compartiendo café y conversación, Rodrigo observó las estrellas que brillaban sobre la ciudad. 5 años atrás, jamás había notado las estrellas. Estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo a Santiago. «¿Qué?», preguntó su tío. «Que soy más feliz ahora trabajando en el hospital y viviendo de mi sueldo que cuando tenía tarjetas de crédito ilimitadas y autos deportivos. Es como si el dinero no pudiera llenar el vacío que sentía. El dinero era un parche, pero ahora mi vida tiene un propósito, una razón, y esa razón es la de servir a los demás. Eso es. Porque ahora entiendes la diferencia entre precio y valor», respondió Santiago. «¿Cuál es la diferencia?». Santiago señaló hacia la ventana donde Gabriel dormía pacíficamente. «El precio es lo que pagas por algo. El valor es lo que obtienes a cambio. Ese niño no tiene precio, pero su valor es infinito. Y el perdón, el amor verdadero y las segundas oportunidades tampoco tienen precio, pero su valor es incalculable». Cuando se despidieron esa noche, Rodrigo condujo lentamente hacia su apartamento. En el semáforo en rojo, vio a una mujer joven caminando por la calle con dificultad. Estaba embarazada y parecía perdida. Sin dudarlo, bajó del auto. «Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda?». La mujer lo miró con desconfianza inicial, pero algo en los ojos de Rodrigo la tranquilizó. Su mirada ya no era arrogante, sino compasiva. «Estoy buscando el Hospital San Juan», le dijo. «Me dijeron que ahí atienden emergencias sin importar si puedes pagar». «Yo trabajo ahí», respondió Rodrigo. «Puedo llevarla si gusta». «¿De verdad?». «Por supuesto, suba, la llevo inmediatamente». Durante el trayecto al hospital, Rodrigo pensó en todas las veces que había pasado junto a personas que necesitaban ayuda sin siquiera verlas. Pensó en la noche que pateó a Sofía y en cómo esa terrible acción había desencadenado la transformación más importante de su vida. Pensó en Gabriel durmiendo tranquilo en su cama, en Sofía esperando a su segunda hija, en Santiago, que había tenido la sabiduría de ofrecer redención en lugar de venganza. Pensó en Andrea y su hijo Andrés, en las decenas de madres que había ayudado durante estos 5 años, en los bebés que había visto nacer. Se dio cuenta de que su vida había pasado de ser un vacío a un propósito, y que cada persona que ayudaba era una prueba de que había cambiado, de que la redención era posible. Al llegar al hospital, ayudó a la mujer embarazada a registrarse y se aseguró de que recibiera atención inmediata. Cuando regresó a su auto, encontró una nota bajo el parabrisas. «Gracias por demostrar que todavía existen ángeles en la tierra. María Fernanda». Rodrigo guardó la nota en su billetera junto a la primera fotografía que le habían tomado cargando a Gabriel recién nacido. Esa noche, antes de dormir, escribió en el diario que había comenzado a llevar después de su transformación. «Querido yo del futuro, hoy Gabriel me preguntó si antes era malo. Le dije la verdad, pero también entendí algo importante. No era realmente malo. Solo estaba perdido. Había confundido tener privilegios con ser superior. Había confundido poder con fuerza. Había confundido precio con valor.
Ahora sé que la verdadera fortaleza está en proteger a los vulnerables, que la verdadera riqueza está en el amor que das y recibes, que la verdadera superioridad está en servir a otros. Mañana será otro día para ser mejor, otro día para honrar la segunda oportunidad que me dieron, otro día para demostrar que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Gabriel. Tiene razón. Cambié porque aprendí a amar y cada día que pasa amo más. Buenas noches, mundo. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para renacer. En el silencio de la noche, en algún lugar de la ciudad, una mujer embarazada dormía tranquila en una cama de hospital, sabiendo que había encontrado ayuda cuando más la necesitaba. En una casa familiar que había aprendido a hacer hogar, un niño de 5 años soñaba con historias de redención y segundas oportunidades. Y en el corazón de un hombre que había descubierto el valor de la humildad, crecía cada día la certeza de que hay errores que se pagan con dinero, pero hay otros que solo se curan con perdón y con amor. Esta historia ha llegado a su fin, pero tu historia de transformación puede estar apenas comenzando. ¿Has vivido alguna vez una experiencia de perdón que cambió completamente tu vida? ¿Conoces a alguien que encontró su mejor versión después de cometer un gran error? ¿Has sido testigo de cómo el amor verdadero puede transformar incluso a las personas más perdidas? Todos tenemos momentos en nuestras vidas donde podemos elegir ser como el Rodrigo del restaurante o como el Rodrigo del hospital. Momentos donde podemos elegir entre la arrogancia y la humildad, entre el desprecio y la compasión, entre lastimar y sanar. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te recordó que nunca es demasiado tarde para cambiar, si te inspiró a ser más bondadoso con las personas que están en situaciones difíciles, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más historias que sanan el alma y nos recuerdan la belleza de la humanidad. Cada semana traemos relatos reales de transformación, perdón y segundas oportunidades. Y por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias viajan por todo el mundo, uniendo corazones y recordándonos que, sin importar nuestro idioma o cultura, todos tenemos la misma capacidad de amar, perdonar y transformarnos. Porque al final del día no importa cuánto dinero tengamos en el banco, lo que realmente importa es cuánto amor tenemos en el corazón y cuánto bien somos capaces de hacer en el mundo. Hasta la próxima historia. Que tengas un día lleno de bendiciones y oportunidades para ser la mejor versión de ti mismo. Con amor y esperanza, tu familia de historias que sanan. La vida de Rodrigo, una vez una sucesión de fiestas vacías y caprichos costosos, se había convertido en un reflejo de un propósito mayor. Cada mañana se levantaba con un sentido de dirección, sabiendo que su trabajo en el hospital no era un castigo, sino una bendición. Aprendió que la satisfacción de ayudar a un recién nacido a dar su primer respiro o de consolar a una madre ansiosa superaba con creces cualquier emoción fugaz que el dinero pudiera comprar. El hospital, que una vez fue un lugar de humillación, se convirtió en su santuario, el lugar donde se había redimido y había encontrado su verdadera identidad. No era el hijo de un magnate, ni el heredero de una fortuna, sino un ser humano que servía a otros, un sanador de almas, un cuidador de vidas. La ironía de su destino no se le escapaba. El hombre que una vez había herido a una mujer embarazada, ahora dedicaba su vida a proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos. El renacimiento de Rodrigo tuvo un efecto dominó en su familia. Su padre, Carlos, se había alejado de las complejidades del mundo empresarial para centrarse en algo más significativo:
la filantropía. La fundación que estableció se convirtió en su nueva obsesión, un legado mucho más valioso que cualquier cadena de hoteles. Él también se dio cuenta de que había confundido el poder con el valor, y que su verdadero valor como ser humano no estaba en los negocios que construyó, sino en las vidas que tocó. La relación con su hermano Santiago se había sanado. Hablaban por teléfono casi a diario y se veían con frecuencia. Carlos se había disculpado por su pasado, por cómo trató a su empleado y por haber puesto el dinero por encima de la familia. Santiago, por su parte, le había perdonado, porque el perdón era la única forma de seguir adelante. La familia Alvarado, una vez dividida por la codicia y el desprecio, ahora estaba unida por el amor y la humildad, una lección que aprendieron de la manera más difícil. Camila, la hermana de Rodrigo, también se había transformado. Ella, que una vez despreciaba a los empleados, ahora dirigía un centro de acogida para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Ella había visto el cambio en su hermano y se había inspirado en su redención. Se dio cuenta de que no había nacido superior a nadie y que su privilegio le otorgaba una responsabilidad, la de ayudar a los que no tenían nada. Su trabajo en el centro de acogida era su forma de enmendar los errores de su pasado, de demostrar que había cambiado, que no era solo un reflejo de la arrogancia de su hermano, sino una persona que había encontrado su propio propósito. La ironía de su destino era igualmente profunda. La mujer que una vez se burlaba de la gente pobre, ahora dedicaba su vida a ayudarlas. La familia Alvarado, que una vez vivía en una burbuja de privilegio y desprecio, ahora estaba en el corazón de la comunidad, sirviendo a los más necesitados. El pequeño Gabriel se había convertido en el centro de la familia. Él era el faro que los había guiado hacia la redención, el símbolo de la segunda oportunidad. Su risa, su curiosidad, su honestidad eran un recordatorio constante de que la vida era un regalo y que la familia era lo más importante. Gabriel no tenía idea de que un acto de violencia había llevado a la unión de su familia. Para él, era simplemente la historia de su tío Rodrigo, el ángel que ayudó a las personas en el hospital. Él veía a Rodrigo como un héroe, y esa percepción lo hacía un héroe de verdad. Rodrigo ya no era el niño mimado, sino un hombre, un tío, un modelo a seguir. Su vida era un testimonio de que el cambio es posible y de que el amor es el motor más poderoso para la transformación. La historia de Rodrigo y Sofía era una lección para el mundo entero, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, y que el valor de una persona no se mide por su estatus social, sino por la bondad que irradia. La familia Alvarado, ahora unida por el amor y el servicio, se había convertido en un ejemplo de cómo una tragedia puede ser el catalizador para la redención. La noche del incidente, el mundo vio la peor versión de Rodrigo, pero a través de su transformación, el mundo vio la mejor versión de la humanidad, la capacidad de perdonar, de cambiar, de sanar. Y esa era la lección más valiosa de todas. La historia de Rodrigo no era solo sobre un hombre que cambió, sino sobre una familia que se redimió, una comunidad que se sanó y una sociedad que encontró la esperanza en el lugar más inesperado. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por la humildad y la compasión, el dinero y el poder por el amor y el servicio. La vida de los Alvarado había sido transformada para siempre, y el futuro, que una vez fue incierto, ahora estaba lleno de promesas y bendiciones. Y todo gracias a un acto de perdón que nació de una patada y una historia que comenzó con una mujer embarazada que dijo: «Mi esposo ya viene», sin saber que esa frase, llena de calma y serenidad, cambiaría el destino de una familia entera.
La historia de Rodrigo es un recordatorio de que la vida es un viaje y que todos cometemos errores en el camino. Pero lo que importa no son los errores que cometemos, sino la forma en que los corregimos, la forma en que nos levantamos, la forma en que nos disculpamos, la forma en que nos redimimos. La historia de Rodrigo es un llamado a la acción, un llamado a ser mejores, a ser más amables, a ser más compasivos, un llamado a dejar de juzgar a los demás y a empezar a servirlos, un llamado a recordar que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos, y que el amor es la única moneda que realmente importa. La historia de Rodrigo es la historia de todos nosotros, una historia de lucha, de caída, de redención y de esperanza. Y el final de la historia de Rodrigo no fue el fin de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, un viaje lleno de propósito, de amor y de bendiciones. Un viaje que nunca habría sido posible sin el perdón de una mujer embarazada que le dio una segunda oportunidad. Y así, 5 años después, en el jardín de la casa de los Alvarado, la risa de Gabriel resonaba como la melodía más hermosa. Era la risa de la inocencia, la risa de la esperanza, la risa del perdón. Y para Rodrigo era la risa que le recordaba cada día que había valido la pena todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el dolor, porque esa risa era el símbolo de su redención, el eco de un milagro, la prueba de que el amor siempre gana y que la vida siempre da segundas oportunidades. La historia de la familia Alvarado, una vez una historia de codicia y arrogancia, se había convertido en una historia de amor y servicio, una historia que se contaría por generaciones, una historia que recordaría a todos que el dinero no compra la felicidad, pero el amor sí. El destino de Rodrigo había sido reescrito, no por la riqueza de su familia, sino por el poder del perdón. La patada que una vez fue un acto de desprecio se había convertido en el catalizador de su transformación, la chispa que encendió el fuego de la redención en su alma. Y el hospital, que una vez fue un lugar de castigo, se había convertido en su hogar, el lugar donde encontró su propósito, su vocación, su vida. El hombre que una vez despreció a los vulnerables, ahora dedicaba su vida a protegerlos. El hombre que una vez pensó que era superior, ahora sabía que era igual a todos los demás, y que la verdadera superioridad estaba en servir a los demás. Y la mujer embarazada que una vez fue víctima de su arrogancia, ahora era su familia, su inspiración, su redentora. La vida de Rodrigo era la prueba viviente de que la esperanza existe, que la bondad siempre encuentra su camino y que el amor, incluso el más improbable, es la fuerza más poderosa del universo. Y la historia de la familia Alvarado no se detuvo ahí. La fundación que Carlos y Camila habían establecido se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Ofrecía no solo trabajo y seguro médico, sino también un sentido de dignidad a las madres solteras. Era un lugar donde las mujeres vulnerables podían encontrar un refugio, un lugar donde podían ser tratadas con respeto y compasión. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de demostrar que la familia Alvarado había cambiado, que no eran solo ricos con dinero, sino ricos de corazón. La fundación se convirtió en el legado de la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de redención. Y cada noche, cuando Rodrigo llegaba a su apartamento, miraba la nota de María Fernanda y la foto de Gabriel recién nacido. Eran los recordatorios de su pasado y su presente, de la persona que era y la persona en la que se había convertido. Eran el faro que lo guiaba en su camino, la brújula que lo ayudaba a no perderse. Él sabía que su viaje no había terminado, que cada día era una oportunidad para ser mejor, para amar más, para servir a los demás. La vida le había dado una segunda oportunidad y
Él la iba a aprovechar un día a la vez. Él sabía que la vida era una bendición y que el verdadero valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era. Y que la verdadera felicidad no estaba en el dinero, sino en el amor que daba y recibía. La cena esa noche fue un testimonio del cambio. La mesa, una vez un lugar de silencio y formalidad, ahora estaba llena de risas, de conversaciones animadas y de historias. La comida, una vez un mero acto de consumo, se había convertido en una celebración de la familia, de la vida, del amor. La familia Alvarado, una vez unida por el apellido y el dinero, ahora estaba unida por el corazón y el alma, una unión que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y al final de la noche, cuando Rodrigo se despidió de su familia, su corazón estaba lleno de una gratitud que nunca antes había sentido. La gratitud por su tío Santiago, que le había dado una segunda oportunidad. La gratitud por su tía Sofía, que le había perdonado. La gratitud por su primo, Gabriel, que le había enseñado el verdadero significado del amor. Y la gratitud por su padre y su hermana, que lo habían seguido en su camino de redención. La familia, que una vez fue un grupo de extraños, ahora era un hogar, un refugio, un santuario. Y Rodrigo sabía que esa era la verdadera riqueza. La vida de Rodrigo, antes una sucesión de días vacíos y noches sin sentido, ahora estaba llena de propósito y significado. Cada mañana se levantaba con una misión, la de servir a los demás. Y cada noche se acostaba con un corazón lleno de paz y gratitud. Él sabía que su vida era una bendición y que la había encontrado en el lugar más inesperado. En un hospital comunitario, ayudando a mujeres vulnerables, en un lugar donde el dinero no tenía valor, pero el amor lo tenía todo. La historia de Rodrigo es un recordatorio de que la vida es un viaje de crecimiento y que los errores no nos definen, pero la forma en que los corregimos, sí. Rodrigo, el joven arrogante y vacío, se había convertido en un hombre de propósito y compasión. Y esa transformación no fue un milagro, sino el resultado de un acto de perdón y un deseo genuino de cambiar. El hombre que una vez despreció a los vulnerables, ahora dedicaba su vida a protegerlos, y esa era la lección más importante de todas. El destino de la familia Alvarado había sido reescrito, no por el dinero, sino por el perdón. La patada que una vez fue un acto de desprecio se había convertido en el catalizador de su transformación, la chispa que encendió el fuego de la redención en sus almas, y la familia que una vez estaba dividida por la codicia y el desprecio, ahora estaba unida por el amor y la humildad, una lección que aprendieron de la manera más difícil. Y la historia de los Alvarado no se detuvo ahí. La fundación que Carlos y Camila habían establecido se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, ofreciendo no solo trabajo y seguro médico, sino también un sentido de dignidad a las madres solteras. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de demostrar que la familia Alvarado había cambiado, que no eran solo ricos con dinero, sino ricos de corazón. La fundación se convirtió en el legado de la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de redención. El pequeño Gabriel se había convertido en el centro de la familia. Él era el faro que los había guiado hacia la redención, el símbolo de la segunda oportunidad. Su risa, su curiosidad, su honestidad eran un recordatorio constante de que la vida era un regalo y que la familia era lo más importante. Gabriel no tenía idea de que un acto de violencia había llevado a la unión de su familia. Para él era simplemente la historia de su tío Rodrigo, el ángel que ayudó a las personas en el hospital. Él veía a Rodrigo como un héroe y esa percepción lo hacía un héroe de verdad. La vida de Rodrigo era la prueba viviente de que la esperanza existe, que la bondad siempre encuentra su camino y que el amor, incluso el más improbable,
es la fuerza más poderosa del universo. Su historia es una lección para el mundo entero, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, y que el valor de una persona no se mide por su estatus social, sino por la bondad que irradia. La familia Alvarado, ahora unida por el amor y el servicio, se había convertido en un ejemplo de cómo una tragedia puede ser el catalizador para la redención. La noche del incidente, el mundo vio la peor versión de Rodrigo, pero a través de su transformación, el mundo vio la mejor versión de la humanidad, la capacidad de perdonar, de cambiar, de sanar. Y esa era la lección más valiosa de todas. La historia de Rodrigo no era solo sobre un hombre que cambió, sino sobre una familia que se redimió, una comunidad que se sanó y una sociedad que encontró la esperanza en el lugar más inesperado. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por la humildad y la compasión, el dinero y el poder por el amor y el servicio. La vida de los Alvarado había sido transformada para siempre, y el futuro, que una vez fue incierto, ahora estaba lleno de promesas y bendiciones. Y todo gracias a un acto de perdón que nació de una patada y una historia que comenzó con una mujer embarazada que dijo: «Mi esposo ya viene», sin saber que esa frase, llena de calma y serenidad, cambiaría el destino de una familia entera. La historia de Rodrigo es un recordatorio de que la vida es un viaje y que todos cometemos errores en el camino. Pero lo que importa no son los errores que cometemos, sino la forma en que los corregimos, la forma en que nos levantamos, la forma en que nos disculpamos, la forma en que nos redimimos. La historia de Rodrigo es un llamado a la acción, un llamado a ser mejores, a ser más amables, a ser más compasivos, un llamado a dejar de juzgar a los demás y a empezar a servirlos, un llamado a recordar que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos, y que el amor es la única moneda que realmente importa. La historia de Rodrigo es la historia de todos nosotros, una historia de lucha, de caída, de redención y de esperanza. Y el final de la historia de Rodrigo no fue el fin de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, un viaje lleno de propósito, de amor y de bendiciones, un viaje que nunca habría sido posible sin el perdón de una mujer embarazada que le dio una segunda oportunidad. Y así, 5 años después, en el jardín de la casa de los Alvarado, la risa de Gabriel resonaba como la melodía más hermosa. Era la risa de la inocencia, la risa de la esperanza, la risa del perdón. Y para Rodrigo era la risa que le recordaba cada día que había valido la pena todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el dolor, porque esa risa era el símbolo de su redención, el eco de un milagro, la prueba de que el amor siempre gana y que la vida siempre da segundas oportunidades. La historia de la familia Alvarado, una vez una historia de codicia y arrogancia, se había convertido en una historia de amor y servicio, una historia que se contaría por generaciones, una historia que recordaría a todos que el dinero no compra la felicidad, pero el amor sí. El destino de Rodrigo había sido reescrito, no por la riqueza de su familia, sino por el poder del perdón. La patada, que una vez fue un acto de desprecio, se había convertido en el catalizador de su transformación, la chispa que encendió el fuego de la redención en su alma. Y el hospital, que una vez fue un lugar de castigo, se había convertido en su hogar, el lugar donde encontró su propósito, su vocación, su vida. El hombre que una vez despreció a los vulnerables, ahora dedicaba su vida a protegerlos. El hombre que una vez pensó que era superior, ahora sabía que era igual a todos los demás y que la verdadera superioridad estaba en servir a los demás. Y la mujer embarazada, que una vez fue víctima de su arrogancia,
Ahora era su familia, su inspiración, su redentora. La vida de Rodrigo era la prueba viviente de que la esperanza existe, que la bondad siempre encuentra su camino y que el amor, incluso el más improbable, es la fuerza más poderosa del universo. La historia de la familia Alvarado no se detuvo ahí. La fundación que Carlos y Camila habían establecido se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Ofrecía no solo trabajo y seguro médico, sino también un sentido de dignidad a las madres solteras. Era un lugar donde las mujeres vulnerables podían encontrar un refugio, un lugar donde podían ser tratadas con respeto y compasión. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de demostrar que la familia Alvarado había cambiado, que no eran solo ricos con dinero, sino ricos de corazón. La fundación se convirtió en el legado de la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de redención. Y cada noche, cuando Rodrigo llegaba a su apartamento, miraba la nota de María Fernanda y la foto de Gabriel recién nacido. Eran los recordatorios de su pasado y su presente, de la persona que era y la persona en la que se había convertido. Eran el faro que lo guiaba en su camino, la brújula que lo ayudaba a no perderse. Él sabía que su viaje no había terminado, que cada día era una oportunidad para ser mejor, para amar más, para servir a los demás. La vida le había dado una segunda oportunidad y él la iba a aprovechar, un día a la vez. Él sabía que la vida era una bendición y que el verdadero valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era, y que la verdadera felicidad no estaba en el dinero, sino en el amor que daba y recibía. La cena esa noche fue un testimonio del cambio. La mesa, una vez un lugar de silencio y formalidad, ahora estaba llena de risas, de conversaciones animadas y de historias. La comida, una vez un mero acto de consumo, se había convertido en una celebración de la familia, de la vida, del amor. La familia Alvarado, una vez unida por el apellido y el dinero, ahora estaba unida por el corazón y el alma, una unión que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y al final de la noche, cuando Rodrigo se despidió de su familia, su corazón estaba lleno de una gratitud que nunca antes había sentido. La gratitud por su tío Santiago, que le había dado una segunda oportunidad. La gratitud por su tía Sofía, que le había perdonado. La gratitud por su primo Gabriel, que le había enseñado el verdadero significado del amor. Y la gratitud por su padre y su hermana, que lo habían seguido en su camino de redención. La familia que una vez fue un grupo de extraños, ahora era un hogar, un refugio, un santuario. Y Rodrigo sabía que esa era la verdadera riqueza. La vida de Rodrigo, antes una sucesión de días vacíos y noches sin sentido, ahora estaba llena de propósito y significado. Cada mañana se levantaba con una misión, la de servir a los demás. Y cada noche se acostaba con un corazón lleno de paz y gratitud. Él sabía que su vida era una bendición y que la había encontrado en el lugar más inesperado, en un hospital comunitario, ayudando a mujeres vulnerables, en un lugar donde el dinero no tenía valor, pero el amor lo tenía todo. La historia de Rodrigo es un recordatorio de que la vida es un viaje de crecimiento y que los errores no nos definen, pero la forma en que los corregimos, sí. Rodrigo, el joven arrogante y vacío, se había convertido en un hombre de propósito y compasión. Y esa transformación no fue un milagro, sino el resultado de un acto de perdón y un deseo genuino de cambiar. El hombre que una vez despreció a los vulnerables, ahora dedicaba su vida a protegerlos, y esa era la lección más importante de todas. El destino de la familia Alvarado había sido reescrito, no por el dinero, sino por el perdón.
La patada, que una vez fue un acto de desprecio, se había convertido en el catalizador de su transformación, la chispa que encendió el fuego de la redención en sus almas. Y la familia, que una vez estaba dividida por la codicia y el desprecio, ahora estaba unida por el amor y la humildad, una lección que aprendieron de la manera más difícil. Y la historia de los Alvarado no se detuvo ahí. La fundación que Carlos y Camila habían establecido se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Ofrecía no solo trabajo y seguro médico, sino también un sentido de dignidad a las madres solteras. Era un lugar donde las mujeres vulnerables podían encontrar un refugio, un lugar donde podían ser tratadas con respeto y compasión. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de demostrar que la familia Alvarado había cambiado, que no eran solo ricos con dinero, sino ricos de corazón. La fundación se convirtió en el legado de la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de redención. El pequeño Gabriel se había convertido en el centro de la familia. Él era el faro que los había guiado hacia la redención, el símbolo de la segunda oportunidad. Su risa, su curiosidad, su honestidad eran un recordatorio constante de que la vida era un regalo y que la familia era lo más importante. Gabriel no tenía idea de que un acto de violencia había llevado a la unión de su familia. Para él era simplemente la historia de su tío Rodrigo, el ángel que ayudó a las personas en el hospital. Él veía a Rodrigo como un héroe, y esa percepción lo hacía un héroe de verdad. La vida de Rodrigo era la prueba viviente de que la esperanza existe, que la bondad siempre encuentra su camino y que el amor, incluso el más improbable, es la fuerza más poderosa del universo. Su historia es una lección para el mundo entero. Un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, y que el valor de una persona no se mide por su estatus social, sino por la bondad que irradia. La familia Alvarado, ahora unida por el amor y el servicio, se había convertido en un ejemplo de cómo una tragedia puede ser el catalizador para la redención. La noche del incidente, el mundo vio la peor versión de Rodrigo, pero a través de su transformación, el mundo vio la mejor versión de la humanidad, la capacidad de perdonar, de cambiar, de sanar. Y esa era la lección más valiosa de todas. La historia de Rodrigo no era solo sobre un hombre que cambió, sino sobre una familia que se redimió, una comunidad que se sanó y una sociedad que encontró la esperanza en el lugar más inesperado. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por la humildad y la compasión, el dinero y el poder por el amor y el servicio. La vida de los Alvarado había sido transformada para siempre y el futuro, que una vez fue incierto, ahora estaba lleno de promesas y bendiciones. Y todo gracias a un acto de perdón que nació de una patada y una historia que comenzó con una mujer embarazada que dijo: «Mi esposo ya viene», sin saber que esa frase, llena de calma y serenidad, cambiaría el destino de una familia entera. La historia de Rodrigo es un recordatorio de que la vida es un viaje y que todos cometemos errores en el camino. Pero lo que importa no son los errores que cometemos, sino la forma en que los corregimos, la forma en que nos levantamos, la forma en que nos disculpamos, la forma en que nos redimimos. La historia de Rodrigo es un llamado a la acción, un llamado a ser mejores, a ser más amables, a ser más compasivos, un llamado a dejar de juzgar a los demás y a empezar a servirlos. Un llamado a recordar que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos y que el amor es la única moneda que realmente importa. La historia de Rodrigo es la historia de todos nosotros, una historia de lucha,
de caída, de redención y de esperanza. Y el final de la historia de Rodrigo no fue el fin de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, un viaje lleno de propósito, de amor y de bendiciones, un viaje que nunca habría sido posible sin el perdón de una mujer embarazada que le dio una segunda oportunidad. Y así, 5 años después, en el jardín de la casa de los Alvarado, la risa de Gabriel resonaba como la melodía más hermosa. Era la risa de la inocencia, la risa de la esperanza, la risa del perdón. Y para Rodrigo era la risa que le recordaba cada día que había valido la pena todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el dolor. Porque esa risa era el símbolo de su redención, el eco de un milagro, la prueba de que el amor siempre gana y que la vida siempre da segundas oportunidades. La historia de la familia Alvarado, una vez una historia de codicia y arrogancia, se había convertido en una historia de amor y servicio, una historia que se contaría por generaciones, una historia que recordaría a todos que el dinero no compra la felicidad, pero el amor sí. El destino de Rodrigo había sido reescrito, no por la riqueza de su familia, sino por el poder del perdón. La patada que una vez fue un acto de desprecio, se había convertido en el catalizador de su transformación, la chispa que encendió el fuego de la redención en su alma. Y el hospital, que una vez fue un lugar de castigo, se había convertido en su hogar, el lugar donde encontró su propósito, su vocación, su vida. El hombre que una vez despreció a los vulnerables, ahora dedicaba su vida a protegerlos. El hombre que una vez pensó que era superior, ahora sabía que era igual a todos los demás, y que la verdadera superioridad estaba en servir a los demás. Y la mujer embarazada, que una vez fue víctima de su arrogancia, ahora era su familia, su inspiración, su redentora. La vida de Rodrigo era la prueba viviente de que la esperanza existe, que la bondad siempre encuentra su camino y que el amor, incluso el más improbable, es la fuerza más poderosa del universo. La historia de la familia Alvarado no se detuvo ahí. La fundación que Carlos y Camila habían establecido se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Ofrecía no solo trabajo y seguro médico, sino también un sentido de dignidad a las madres solteras. Era un lugar donde las mujeres vulnerables podían encontrar un refugio, un lugar donde podían ser tratadas con respeto y compasión. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de demostrar que la familia Alvarado había cambiado, que no eran solo ricos con dinero, sino ricos de corazón. La fundación se convirtió en el legado de la familia, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de redención. Y cada noche, cuando Rodrigo llegaba a su apartamento, miraba la nota de María Fernanda y la foto de Gabriel recién nacido. Eran los recordatorios de su pasado y su presente, de la persona que era y la persona en la que se había convertido. Eran el faro que lo guiaba en su camino, la brújula que lo ayudaba a no perderse. Él sabía que su viaje no había terminado, que cada día era una oportunidad para ser mejor, para amar más, para servir a los demás. La vida le había dado una segunda oportunidad y él la iba a aprovechar, un día a la vez. Él sabía que la vida era una bendición y que el verdadero valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era, y que la verdadera felicidad no estaba en el dinero, sino en el amor que daba y recibía. La cena esa noche fue un testimonio del cambio. La mesa, una vez un lugar de silencio y formalidad, ahora estaba llena de risas, de conversaciones animadas y de historias. La comida, una vez un mero acto de consumo, se había convertido en una celebración de la familia, de la vida, del amor. La familia Alvarado, una vez unida por el apellido y el dinero, ahora estaba unida por el corazón y el alma.
una unión que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y al final de la noche, cuando Rodrigo se despidió de su familia, su corazón estaba lleno de una gratitud que nunca antes había sentido. La gratitud por su tío Santiago, que le había dado una segunda oportunidad. La gratitud por su tía Sofía, que le había perdonado. La gratitud por su primo Gabriel, que le había enseñado el verdadero significado del amor. Y la gratitud por su padre y su hermana, que lo habían seguido en su camino de redención. La familia que una vez fue un grupo de extraños, ahora era un hogar, un refugio, un santuario. Y Rodrigo sabía que esa era la verdadera riqueza. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.